Amén, amén. Ok, estamos en el capítulo 27, que lleva como título Yo también fui niña. Dice, hay que saber, la educación de los niños requiere tiempo y mucha paciencia. La madre que se impacienta con sus niños está destinada a sufrir, porque pierde al mismo tiempo el refugio tranquilo que su hogar representa para ella. Desde luego, cuando a los padres les falta paciencia, causan también un gran daño a sus niños, quienes necesitan un clima de amor y tranquilidad para crecer sanos de espíritu y tener éxito en la vida. Para que una mujer tenga y mantenga la paciencia cuando está lidiando con su hijo, debe acordarse solo de una cosa: tu hijo es solo un niño. Tú también fuiste niña una vez e inevitablemente también actuaste de la misma forma. Has jugado los mismos juegos y hecho los mismos trucos y travesuras. Sin considerarlo nada malo, tu hijo no es diferente. El mundo del niño. Hay ciertos padres desgraciados, cansados de la vida y llenos de amargura. Ellos miran a sus niños desde un mal punto de vista. Se ofenden por todo lo que ellos hacen mal y los juzgan severamente. Ellos consideran que el niño debería saber por sí mismo cómo actuar correctamente. Estos padres simplemente olvidan que también fueron niños y se encolerizan con sus hijos y hasta los detestan. Es una cosa increíble cómo una madre puede detestar a su propio hijo. La respuesta es simple. El niño es un espejo y si una madre se odia a sí misma, ella puede terminar odiando a su propio hijo. Entonces, todo es un reflejo, ¿verdad? Si la madre tiene autoestima baja hacia ella misma, lo más probable es que lo refleje en sus propios hijos, ¿verdad? Entonces, es importante como madres aprender a amarnos a nosotras mismas para poder reflejar todo ese amor que sentimos por nuestros hijos, porque la escritura dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos amar a nuestro prójimo si no nos amamos nosotros mismos, entonces lo aplicamos también con nuestros hijos. Importantísimo porque eh, ellos se van a ir formando conforme nosotros actuamos, entonces es importante más que todo con nuestros hijos actuar de una manera que ellos vayan aprendiendo a hacer bien. Algunos padres se dirigen a sus hijos con un tono duro y sin cariño. Vete a la cama, sal del cuarto, muévete, deja de hacer tanto ruido, levántate. Todavía sigues en la cama, adelante. Estos padres se conducen como militares y tontamente creen que sus hijos van a responder mágicamente con un sí, mi comandante. Esos padres de mano dura deben preguntarse, ¿acaso no tengo también mala inclinación? A veces yo no duermo también demasiado, no tengo malos deseos y cometo errores de una vez en cuando. Los estándares no pueden cambiar de persona en persona. Si esperas la perfección en tu hijo, no esperes menos de ti. Si los padres son intelectualmente honestos consigo mismos, aceptarán que cada falla que encuentren en sus hijos es una falla que encontrarán en sí mismos. Es irreal esperar que tu hijo, que es más pequeño que tú, sea una mejor persona, especialmente cuando su modelo a seguir, que eres tú, tiene esas mismas fallas. Nunca olvides que tú también fuiste una pequeña niña que no siempre escuchaba a sus padres. Tú también hiciste algunas cosas que tus padres no querían que hagas. La mayoría de las veces esos actos no eran hechos a propósito en contra de tus padres, simplemente era más divertido hacer las cosas según tu gusto y pasarla bien, sin ninguna mala intención. Tu hijo es igual. Entonces, a veces pensamos que nuestros hijos tienen una mente como nosotros, más madura. A veces no nos damos cuenta de que ellos son simplemente niños y piensan diferente. A un niño, a veces los padres le hablan como si fuera un adulto y piensan que ellos van a actuar como adultos. Entonces, hay que entender
que es un niño, que un niño piensa totalmente diferente, ve las cosas totalmente diferente. Entonces, en vez de ponerlos a ellos, a ponerlos a nuestro nivel como adultos, nosotros tenemos que ponernos al nivel de ellos como niños. O sea, pensar como si nosotros fuéramos niños para que la manera que les estamos enseñando, ellos entiendan mejor. Si le hablamos como niños, van a entender más. El niño totalmente es inocente. El niño, como dice aquí, a veces no hace las cosas por mal, a veces es porque simplemente es un niño. Entonces, hay que entender ese punto de vista, que ellos no quieren fastidiar a los padres, ellos simplemente actúan como niños. Pero si uno ve a una persona adulta actuando como un niño, ahí uno dice, pero ¿por qué se comporta como un niño? Si ya debería ser una persona madura. Entonces ahí sí uno debería entender ese punto de vista, pero un niño que actúa como un niño, entonces no lo podemos poner a nuestro propio nivel. Dice, tus hijos no están buscando lastimarte, no te quieren hacer daño o entristecerte. Y si hacen cosas que te hieren es sin intención. Los niños son por naturaleza extremadamente egocéntricos. Bueno, yo no sé si escuchan a mi hijo, ahí anda corriendo y gritando. Y aquí es donde lo vemos, ¿verdad? A veces, digamos, es como salir del cuarto y decirle, cállese que estoy en un estudio, algo así, ¿no? Porque ya, y eso es lo que les divierte, andar corriendo. No sé si se escucha, pero yo así que sí lo escucho, pero ya, hay que dejarlo eh, mientras no me interrumpa aquí, ¿verdad? En el cuarto, todo está bien, está actuando como un niño. Dice, los niños son por naturaleza extremadamente egocéntricos. Ellos mismos miran el mundo con sus propios lentes y creen que todos lo ven de la misma forma. Ellos no saben ver el mundo de otra forma. Entender los sentimientos de los otros y sus intenciones es algo que un niño aprende a hacer con el tiempo. Un niño literalmente vive en su propia burbuja. Una madre que no toma eso en consideración se ha sumergido también en su propio mundo y quiere que el niño entienda su punto de vista, algo que los niños simplemente no pueden hacer. No lo tomes como algo personal. La naturaleza física y emocionalmente saludable de los niños es saltar, correr, ser traviesos en algunos momentos, cantar, bailar y ser extremadamente felices y entusiastas. El trabajo de un padre es proveer una estructura constructiva y saludable para que el niño se desarrolle naturalmente. Las dificultades surgen cuando los padres quieren hacer salir al niño de su mundo e introducirlo en el mundo de los adultos, como les estaba diciendo. Un niño no nace adulto, nace niño y un niño normal se excita. Es por eso que hay que ver sus acciones positivas y acordarse de los bellos actos que realiza y soporta sus travesuras con amor. Enfócate en lo bueno y dale a tu hijo lo que tú mismo buscas, mucho amor. Dice, paso a paso. Ninguna madre espera algo de su hijo recién nacido. Ninguna madre se molesta cuando su nuevo bebé llora o ensucia el pañal. Sin embargo, las cosas comienzan a cambiar cuando los recién nacidos crecen y se transforman en niños saltarines. Apenas el niño tiene un poquito de entendimiento, la mala inclinación comienza a jugar con la madre. Hace todo lo, hace todo lo que puede para estresarla y frustrarla. Cuando esto comienza a ocurrir, la mujer debe detenerse y pensar, ¿con quién estoy tratando? ¿Con un niño o con un adulto? Cuando el niño crece, la madre debe constantemente reevaluar cómo comportarse con su hijo. ¿Son sus expectativas razonables para un niño de esa edad y naturaleza? Mientras el niño va creciendo, su capacidad cambia y depende de ti saber exactamente lo que puedes exigirle. O sea, conforme a la edad y conforme al conocimiento y el entendimiento que el niño va adquiriendo, va creciendo, uno lo va, ¿verdad? Como dicen, midiendo para ver cómo debo ya expresarme, ya lo que yo le voy a exigir, ya porque, ¿verdad? Ya un niño de 7 años, ya uno no, ya él, digamos, por ejemplo, ya al baño, ya va al baño solo, ya la mamá no tiene que acompañarlo, ¿entiendes? Ya el niño debe,
es solo ir al baño y sin necesitar de su madre. Entonces, todo eso se le va enseñando. Conforme a la edad, uno lo va criando y le va enseñando y el niño debe comportarse conforme su crecimiento. Dice, mientras el niño va creciendo, su capacidad cambia y depende de ti saber exactamente lo que puedes exigirle. Solo recuerda, demandar cosas que tu hijo no puede cumplir solo te frustrará a ti y a él. ¿Por qué? Porque cuando él lo ve a uno estresado por algo que le estamos exigiendo y él no lo puede cumplir o no lo entiende, entonces él también se estresa porque no entiende qué es lo que está pasando. Todos hemos experimentado una situación en que los demás esperaban de nosotros más de lo que éramos capaces de hacer. El estrés que acompañó a aquella situación no nos ayudó a crecer. Ahora, imagínate cómo debe sentirse un niño al vivir bajo la constante mirada desaprobadora de un padre. Cuando los niños están obligados a hacer algo para lo que no tienen la capacidad adecuada, como por ejemplo, actuar como adultos razonables, al estar constantemente bajo la presión de gritos y críticas por no cumplir las expectativas de sus padres, crecen inseguros, nerviosos y propensos a la ansiedad. Después de vivir así por un tiempo, los niños entran en un estado de autodefensa. Cuando un padre alza la voz o les habla duramente, ellos simplemente se desconectan. No lo hacen por irrespetuosos, es solo el mecanismo de defensa. Si ningún adulto puede funcionar bajo constante crítica y menosprecio, definitivamente ningún niño lo puede. Entonces, mientras nosotros como adultos no nos gusta que nos critiquen o que nos menosprecien o que nos maltraten, hoy mucho más un niño que no va a entender la situación, ¿verdad? Tal vez nosotros como adultos podamos entender un poco por qué nos tratan así, o a veces ni lo entendemos ni lo comprendemos, por qué esta persona me trata así. Ahora imagínense un niño pequeño con estos, que lo menosprecien, que lo maltraten, y imagínense cuando viene de parte del padre, que es la persona que más lo tiene que amar y más apoyar, porque es su refugio en la tierra, ¿verdad? El refugio, los niños acuden a los padres para defenderse, para sentirse protegidos, ¿verdad? Ya cuando llegan a entender que Yahweh Todopoderoso, Yahushua nos protege y es nuestro refugio, un niño acude al padre y a su madre terrenal para sentirse seguro. Ahora imagínense cuando es despreciado y cuando es criticado por sus propios padres. Imagínense que con qué inseguridad va a crecer ese niño. Los padres se preguntan a veces por qué sus hijos nunca los escuchan, por qué hablarles es como hablar a la pared. No logran entender que ellos mismos son la razón por la que los niños no escuchan. Si los padres quieren que sus hijos les presten atención, deben dejar de criticarles por cada cosa. Y si nosotros, digamos, eso, bendito el Padre, ¿verdad? Que todo esto lo vamos a enseñar, lo vamos aprendiendo conforme vamos leyendo, ¿verdad? Y si alguna hermanita que tiene, digamos, esas cualidades y, o sea, lo sale a la luz, ¿verdad? Sí, yo tengo esa cualidad y necesito cambiarla, que Yahweh los ayude como padre a cambiar todo eso, porque a veces lo hacemos sin entenderlo. Entonces, que lo podamos aplicar y entender que ellos necesitan crecer con amor. Claro, debemos poner también, ser misericordiosos y duros, como lo dijimos, conforme a su edad, en qué debemos ser duros. Pero ellos necesitan, nosotros como padres, saber la forma adecuada, con amor, en cómo debemos educarlos. Y a veces, como dice aquí, a veces los queremos educar como adultos y no son niños, entonces tenemos que ponernos a el nivel de ellos. Dice, la falta de conciencia de que un niño es simplemente un niño hiere y frustra a la madre. Ella está propensa a llegar a la errónea conclusión que no merece hijos bien educados. Esto la puede amargar y hacerla reaccionar de una forma todavía más negativa con sus hijos.
llevando a la familia a entrar en un peligroso círculo negativo. Llegar a la conclusión de que los niños son niños, no adultos, lleva una vida tranquila y mucho más pacífica. A continuación daremos varios consejos y soluciones a los problemas más comunes basados en los antedichos conceptos. Basta con las críticas. Los niños crecen y se desarrollan mejor en un ambiente libre de críticas. El niño que crece en un ambiente con un mínimo de observaciones crece sanamente. Lo mismo vale también para la madre. Menos reprimiendas conducen a menos cansancio mental. Entonces, el niño crece saludable mientras menos sea criticado o mientras menos sea observado o mientras cualquier cosita que haga ya la madre lo señala. Entonces, mientras menos haya de eso, el niño se siente menos estresado y aún así la madre también. Cuando la madre no le da tanta importancia a cosas y, y lo analiza bien y ve que es un niño, que es la forma de comportarse. Conozco muchas parejas que tienen problemas conyugales porque de niño el esposo fue constantemente criticado cuando hacía algo contra la voluntad de sus padres. Desde una edad muy temprana se acostumbró a ignorar a quien lo criticaba o le decía algo contrario a lo que pensaba. Esto obviamente tiene un efecto desastroso en el matrimonio. Este hombre es incapaz de aceptar sanamente los comentarios de su mujer porque su alma está herida. En vez de trabajar sobre sus problemas, la pareja termina peleando y discutiendo por la más pequeña diferencia de opinión. Entonces, eso a veces lo traemos con este ejemplo, ¿verdad? Que el esposo que era criticado cuando era niño, entonces muchos de los problemas conyugales se da por ese motivo, porque cuando la mujer ya le dice algo y el hombre ya viene con esa mentalidad y con esa fortaleza que él puso ahí el enemigo desde pequeño, entonces ya él lo ve como una crítica. ¿Por qué? Porque él ya viene con ese sistema en su mente. Entonces es algo que eh, nosotros como mujeres debemos analizarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que trae la persona desde pequeño? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué es lo que debe comprender? Porque a veces lo ven normal y no entienden que es algo que viene desde pequeños, que está mal en ellos, porque fue por sus padres que fue criticado, que fue, entonces él creció con ese patrón y cualquier persona que lo vaya a criticar, entonces él de una vez va a sentir ese rechazo. Y más cuando está casado y vive con una mujer, ¿verdad? Toda su vida. Dice, empezando a gatear. Cuando tu bebé comienza a gatear, es hora de acomodar la casa para que no se haga daño. En vez de enojarte con tu hijo y controlar cada movimiento que hace, simplemente elimina los obstáculos y objetos peligrosos de la casa, de forma que no estén en su camino. Vas a lograr maravillas para tu salud mental y tu bienestar. En lugar de decirle al niño que no toque nada, lo que es incapaz de comprender, debemos poner todos los objetos valiosos, peligrosos y frágiles fuera de su alcance. Cerramos las puertas y evitamos así tener que regañarle, lo que afectaría su seguridad y le daría un sentimiento de ineptitud. Muchos padres cometen un error muy grande al pensar que a la hora de dormir puedes apagar a un niño como apagas la luz. En vez de gastar tu energía enojándote y gritando, lleva al niño a la cama y cuéntale un cuento. Espere y verá lo rápido que se siente soñoliento y se duerme como un angelito. Cuando tu hijo está comiendo, en vez de frustrarte cuando ensucia su ropa, simplemente utiliza un babero, tan simple. Es verdad que las primeras veces que el niño se mancha, la madre lo acepta con amor por comprender que es pequeño, pero con el tiempo su impaciencia crece y tiende a regañarlo. En vez de caer en la trampa de la mala inclinación y molestarte por algo que es normal, usando simples soluciones como las que mencionamos, terminas con el problema. Entonces, a veces nos estresamos por nuestros niños sin necesidad. Nosotros que tenemos el más conocimiento como madres, tratamos de evitar esas situaciones para no estresarnos nosotras ni estresar a nuestros niños, ¿verdad? Nosotros que con sabiduría, entonces como los consejos que vienen aquí,
eh, antes de que se vaya usted a regañar al niño porque se ensucia a la hora de comer, mejor le pone un baberito y así este, los dos bien. No se estresa ni la madre ni el niño. Y así con muchas cosas, con los juguetes. Digamos, yo sé que como madre a veces queremos ver todo ordenado, entonces a veces no dejamos a los niños jugar simplemente para no ver los regueros, no, hay que dejarlos que se desenvuelvan, que jueguen, pero también, ¿verdad? Hay que enseñarles a recoger, también ir enseñándoles eso desde pequeños, no de forma, ¿verdad?, de exigirles, sino dándoles a entender con amor, explicándoles, bueno, si usted saca los juguetes son suyos, pero a Yahweh, digamos, por ejemplo, se le puede decir, a Yahweh le gusta el orden, porque es un poderoso de orden, entonces todo lo que nosotros desordenemos, tenemos que al final ordenarlo. ¿Para qué? Para que todo se vea ordenado y todo se siente mejor cuando todo está ordenado y se le enseña. ¿Verdad? Antes de que el niño riegue todos los juguetes y después pegarle cuatro gritos porque todo el reguero se le enseña y así el niño aprende solito que sabe que después de jugar recoge sus juguetes. Dice la salud emocional del niño. A medida que los niños crecen se van volviendo más expresivos, se entusiasman haciendo ruidos, saltando y cantando lo más que pueden, lo más alto que pueden. Es necesario entonces una gran paciencia para soportar el ruido y la agitación. La madre de ninguna forma debe esperar que su hijo se comporte como un adulto maduro y responsable, que sabe, que sabe cuándo es apropiado reírse o cantar a todo volumen. El Hasón Ish, el rabino Abraham Yeshayahu Karelitz, uno de los líderes espirituales más grandes del siglo pasado, contó que cierta vez lo acompañó un niño de la familia. El niño no hizo nada más que caminar en silencio al lado del rabino. Mientras muchos de nosotros estaríamos impresionados por el buen comportamiento del niño, el Jasón Ish no lo estaba. Él le preguntó, ¿por qué no estás corriendo y saltando? Un niño debe correr y saltar. No debe todavía caminar como un adulto, ¿verdad? A veces cuando estamos en un lugar y el niño se pone impaciente, o cuando estamos de visita a un lugar y el niño juega, o por ejemplo una casa ajena y el niño empieza a agarrar las cosas y una vez dice, uy, qué vergüenza, ¿verdad? Y este, debemos entender que es simplemente un niño, ¿verdad? Que él no va a pensar como uno de que las cosas son ajenas y no se deben agarrar, sino es que uno se lo explica, no vea, es que cuando vamos a una casa ajena, lo de nosotros sí lo podemos agarrar, pero lo de ajeno se deja ahí, no se toca, a no ser que el dueño nos dé el permiso, ¿verdad? Y así se le va explicando al niño, antes de que uno se pone estresado porque el niño, ¿verdad? Corre o salta en un lugar o un lugar público, o, por ejemplo, en la congregación, ¿verdad? Que se llega a aprender y todos como adultos, y que hay un niño que se pone a llorar o algo así, y a veces uno se incomoda, debe ponerse uno, es que es un niño, no entiende que hay que hacer silencio, entonces se le explica. Cuando estemos en la congregación debemos mantener el silencio porque estamos aprendiendo y ahí lo va entendiendo y a veces uno les explica y cuando lo ve uno otra vez está ahí brincando y todo, pero es porque los niños son así, son imaginativos y verdad, sabemos que todo es puro como expresarse, divertirse y todos esos aspectos que tiene el niño. Dice. Otra vez, un pequeño niño fue llevado al Hasón Ish para recibir una bendición. Antes que el Hasón Ish comenzara a hablar, le dio al niño algunos juguetes y le preguntó que si quería jugar un rato y disfrutar. Solo después que el niño se hubo relajado y jugado con los juguetes un corto periodo de tiempo, el rabino le dio su bendición. Un niño que no corre, juega, grita, salta y canta simplemente no está actuando como un niño normal. Niños inactivos y apáticos deben ser examinados por un profesional calificado para asegurarse que su salud mental y física está bien. Los padres deben estar alertas a las tempranas señales de angustia en un niño. Entonces, cuando un niño anda brincando o saltando, bueno, a mí me pasa, bueno, yo tuve dos niños y el varón que está pequeño. Sí lo noto en los niños que es diferente. El niño es más hiperactivo, más de brincar, más de saltar que las niñas, pero cuando un niño anda saltando, brincando, divirtiéndose,
es porque el niño es feliz. Entonces, siempre digamos, a veces, por ejemplo, en el cuarto, yo estoy viendo televisión y el niño está brincando ahí, entonces digo yo, por lo menos es una buena señal de que él está bien emocionalmente, está feliz, está bien y se siente como un niño. Como dice aquí, si lo vemos triste, deprimido, allá en un rincón, que a veces muchos padres prefieren verlo así que para que no moleste, es tal vez el niño, tal vez haya una señal ahí de que algo está mal. Entonces, cuando lo vemos corriendo, jugando y todo, es una buena señal de que el niño es feliz y que estamos haciendo lo correcto. Dice, ciertos justos bendecían a los recién casados con que su casa esté siempre desordenada. La intención de la bendición era que sus casas estén llenas de niños sanos. Con la muerte de su padre, un hombre recibió el testamento promedio de los abogados. En el testamento aparecía la siguiente condición. El heredero, mi hijo, podrá acceder a mis posiciones únicamente cuando se haya vuelto loco. Inicialmente nadie podía entender el significado de aquella declaración. ¿Qué podría, qué podía querer decir el padre cuando escribió que quería que su hijo se volviera loco? El significado se mantuvo misterioso hasta que un día el heredero entró a la casa de un amigo y le vio corriendo en círculos con su hijo alrededor de la casa. En ese momento entendió lo que su padre quería decir, que heredaría todo apenas tuviera un hijo y se volvería loco, jugando con él. Entonces, ¿verdad? Cuando se volviera loco era porque cuando tuviera un hijo sí, se iba a volver loco de verlo, ¿verdad? Como jugaba y todo como con los niños. Obsesión por la limpieza, ¿verdad? Algunas mujeres son obsesivas con la limpieza y el orden de la casa. Aunque estos pueden ser rasgos maravillosos, pueden sofocar a un niño. Un niño crecerá seriamente dañado si lo crían en un hogar donde mover algo de su lugar, aunque sea un poquito, esté prohibido. Esto no quiere decir que la madre no le debe enseñar limpieza a su hijo, pero los padres deben recordar con quiénes están tratando, con niños. Dependiendo de su edad, los niños tienen capacidades limitadas. No esperarías que tu hijo de 2 años aprenda a manejar un automóvil, ¿verdad? Aunque conducir un automóvil es una gran cosa, excede la capacidad de un niño pequeño. Me contaron el caso de una mujer muy rigurosa con el orden. Sus hijos crecieron como personas extremadamente inhibidas y carentes de habilidad para expresarse. Esa madre hubiera tenido éxito satisfaciendo con su orden y limpieza a cualquier inspector de salud, decorador de interiores o director de museo. Todo estaba en su casa implacable y en orden y no había suciedad en ningún lado. No había ropa en el piso, ni juguetes o libros fuera de lugar, no había lápices de color sobre la mesa, ni muñecas sobre el sofá y todos los muebles estaban cubiertos con plástico protector. Qué lugar tan encantador para vivir. Y claro, si su hijo entraba en un cuarto y movía algo del lugar y se le olvidaba reponerlo, inmediatamente un drama. ¿Cómo se atrevía él a profanar la limpieza perfecta? Entonces, a veces somos muy perfeccionistas con el hogar, con que todo se vea implacable, pero cuando hay niños debemos entender que los niños, ¿verdad? Este, ¿verdad? Como dice aquí, debemos a enseñarles, pero que no importa, desordenen, no es que tienen que ser como uno quiere que sea, que nada, que todo implacable, que el niño no tenga la libertad de jugar, sino sí, que tenga la libertad de jugar y desordenar y todo lo que quiera, pero también, ¿verdad? Enseñarle que debe ordenar. Entonces, pero hay que dejarlos ser niños, que tengan que hacer todo lo que tirar los juguetes, jugar hasta que se cansen, pero después enseñarles a no exigirles, ¿verdad? Hasta, bueno, a mí me pasa que yo a veces hasta yo me pongo a recoger con él y termino yo recogiéndoles, y recojo yo más que él, pero así también enseño que debemos ayudarnos entre todos, ¿verdad? Cuando yo me pongo con él a recoger. Dice, eh, el orden y la limpieza obsesiva se deben a que la mujer no entiende por qué Yahweh le dio un hogar. Yahweh le dio una casa entera, incluyendo la sala para que la familia pueda vivir dentro de ella y disfrutarla.
La casa tiene como propósito servir las necesidades de la familia, de todos sus miembros. Cuando una mujer es demasiado ordenada, erróneamente piensa que su casa es para servir solo a sus necesidades. Entonces, nosotras como mujeres a veces eh, nos creemos dueña del hogar. Entonces, todo se debe mantener como nosotros decimos, pero como dice aquí, el hogar es de todos. O sea, no tenemos que eh, poner en la mente de nuestros hijos y digamos, que como yo quiero tener mi hogar, así tiene que ser. No, también tenemos que adoptar el hogar a las necesidades del niño. El niño es un niño y necesita hogar, entonces el hogar que sirva también como un lugar para que él pueda divertirse, que pueda brincar, que pueda saltar, que pueda hacer todo lo que quiera. Pero la mamá como adulta y, ¿verdad? Después de dejar que el niño haga todo lo que tuvo que hacer para sentirse feliz, entonces la mamá ya después se encarga de la limpieza. Pero después de que el niño se haya satisfecho en sus necesidades como niño. Dice, demasiadas mujeres consideran su casa un museo de perfección a costa de la salud emocional de sus hijos. Esas mujeres consideran a sus hijos pequeños molestias que no respetan el museo y le dan trabajo adicional. Ellas hacen que la vida de sus hijos sea miserable. De hecho, la madre obsesivamente ordenada va a conseguir al final del día que su casa esté ordenada, pero a costa del bienestar y la felicidad de sus hijos. Entonces ella se va a sentir satisfecha porque la casa está totalmente ordenada, pero sus hijos se van a sentir tristes. ¿Por qué? Porque no tienen la libertad de poder de poder desenvolverse como niños. Entonces al final la mamá termina feliz porque su hogar terminó como ella quiso, pero los niños tristes porque al final no pudieron desenvolverse como ellos querían. Dice, ellos crecerán resentidos con una madre a la que parece importarle más el arte, las alfombras y los muebles que sus hijos. Cada madre debe preguntarse si quiere que así sus hijos se sientan con respecto a ella. ¿Vale la pena alejarse de los hijos por la limpieza y el orden de la vitrina de la sala? Como hemos mencionado ya, en vez de decirle al niño no todo el tiempo, sé positiva. No le grites por gatear por todos lados. Cierra las alacenas y los placeres con cerrojo para que no los pueda abrir. Y deja una gaveta a nivel del piso con utensilios de plásticos para que juegue libremente. Otra solución que funciona es designar un cuarto de juegos para los niños. Puede ser un cuarto separado o el mismo cuarto de los niños. De esta forma la madre puede tener, por ejemplo, su salón más o menos acomodado y los niños estarán libres de actuar como gusten en su cuarto de juegos. Entonces, para evitar, ¿verdad? Eso, tal vez darle un espacio, un lugar a ellos donde ellos puedan desenvolverse y su casa esté ordenada, pero que ellos se estén divirtiendo en ese lugar. Entonces, así se siente bien la madre y así se siente bien el niño. Y acomodamos el ambiente en lugares diferentes. Mientras los niños van creciendo, los padres deben enseñarles los conceptos básicos de higiene personal y orden. Gradualmente se les puede enseñar a limpiar lo que ensucia. Gradualmente, ¿verdad? Un bebé de 1 año no se le va a enseñar, recoja, ¿verdad? Un bebé que está gateando no le va a poner uno a recoger juguetes. Gradualmente mientras van creciendo. No te olvides, los niños necesitan correr, saltar y jugar sin restricciones. Cuando no liberan sus energías en la casa, la van a liberar en forma no saludable en la escuela o en grupos de juego. Su guardada energía saldrá en el momento en que se liberen del dominio sofocante de sus padres. El tiempo es tan importante en la educación como las enseñanzas mismas. Deben saber cuándo enseñarles a un niño. Cuando es pequeño no debemos quejarnos cuando tienen la cara manchada de comida a la hora de comer. Imagínate una madre gritándole a su hija que aún no ha sido entrenada para utilizar el baño. Cuando se ensucia la ropa, no tiene sentido regañar a la niña. No sabe hacerlo mejor. En vez de enojarte cuando un niño se llena de arena al jugar en el arenero, no digas nada con respecto a su estado de limpieza.
ni una sola palabra. Simplemente quítele la arena y pregúntele si pasó un buen rato. Cuando crezca, o va, o va a superar el gusto por el arenero o aprenderá a limpiarse luego de jugar allí. Pero mientras el niño es pequeño, solo sonríe, aguanta la arena, sabiendo que la libre expresión del niño en el arenero es una contribución saludable para su desarrollo. Llega una edad en la que los niños son capaces de mantenerse limpios. Mientras crecen, también aprenderán que mantenerse limpios es algo por lo que deben esforzarse sin importar la actividad que hagan. Cuando el niño aprende las ventajas de la higiene personal y en consecuencia se ve mejor, se siente mejor y la gente lo mira favorablemente. El niño mismo querrá estar limpio. La clave para asegurarse que el niño progrese de un modo agradable es que no se sienta sofocado. Solo pídele a tu hijo o hija lo que es capaz de hacer. Antes de pedir o demandar, un padre debe detenerse y pensar, ¿es esto algo que mi hijo puede hacer? ¿Es algo beneficioso para mi hijo? Los niños no son capaces de entender que padres hacen, lo que los padres hacen por ellos es para su propio bien. Aun cuando la madre tiene buenas y legítimas intenciones, un niño puede sentirse resentido con ella y quién sabe hasta dónde puede llegar esa situación. Desarrollo natural. El desarrollo natural es un factor crucial para que un niño tenga una vida exitosa. Por eso los padres deben ser cuidadosos y no cometer el error de querer que su hijo crezca muy rápido. Cuando los padres entienden a sus hijos, tienen la capacidad de proveerles una estructura apropiada para un buen crecimiento. Otra vez más, la estructura apropiada es la que permite a los niños tener la libertad de ser niños. A los niños se les debe permitir jugar, gritar, saltar, ensuciarse, ser felices y pasarla bien. Los padres deben dejar que los niños sean niños sin gritarles cada vez que hacen algo que no es de su gusto. Cuando los niños están cómodos en la casa, es menos probable que sean maleducados en la escuela o en público. ¿Verdad? Entonces, cuando los niños los dejamos ser libres, ser felices en la casa y, y dejarlos que se muevan, ¿verdad? Como niños, se expresen como niños, vivan como niños. Entonces, a la hora de estar en la escuela o fuera de casa, ellos se van a comportar igual, van a ser felices en todo lugar donde ellos estén, van a estar contentos. Pero cuando los estresamos, a veces sin querer, ¿verdad? El padre no lo hace al propio, a veces sí lo hacen al propio por, porque el padre no está bien consciente, tal vez del daño que le hacen, pero digamos, cuando la madre enseña a su hijo pensando que tiene la capacidad que ella tiene de pensar, cómo ver las cosas, entonces lo que le estamos haciendo es un daño. Los estresamos, los ponemos ansiosos y como dice aquí, cuando están fuera en las escuelas o afuera, ¿verdad? En, en la sociedad, ellos se comportan de la manera que ellos quisieran comportarse en la casa y lo que hacen es soltar ese estrés y a veces lo hacen de mala manera, ¿verdad? Y por eso uno no entiende por qué se comportan de esa forma en la escuela, ¿verdad? Si en la casa son implacables, ¿por qué? Porque en la casa tiene un comandante como si fuera un soldado de que tiene que hacer las cosas como el padre o la madre dice. Dice, cuando los niños crecen en una casa que parece una prisión, con un padre guardián y una madre policía que siempre están demandando orden, paz y silencio, son propensos a desarrollar problemas serios de comportamiento fuera de casa. Cuando los niños dicen, fuera de casa, estos niños se desencadenan terriblemente afuera, riñen, se pelean con otros niños, rompen objetos, etc. Cuando alguien les dice a los padres que su hijo se conduce mal, no comprenden a qué se refiere. ¿Estás seguro que estás hablando de mi hija? Pero si ella se porta bien en la casa, nunca da problemas. Debes estar refiriéndote a otra niña. Pero la triste realidad es que se refiere exactamente a tu hija. Debido a que
está confinada en una casa sofocantemente silenciosa, la niña se comporta mal fuera de casa. Su conducta en el hogar proviene del miedo y de los castigos, pero cuando solo recibe una oportunidad fuera de casa, explota. Dice, mamá, no te ofendas. Un error trágico que los padres cometen es tomar las acciones de sus hijos como una afrenta personal. Por ejemplo, la madre quiere descansar y sus hijos están haciendo ruido en la sala. Ella les pide que bajen la voz, pero ellos la ignoran. La madre inmediatamente se ofende. Está segura que están haciendo ruido intencionalmente para irritarla. Cuando esto pasa varias veces, comienza a creer que sus hijos son egocéntricos e ingratos y no les importan los sentimientos de los demás. Ella entonces responde con castigos para su mal comportamiento y prevenir que esa situación vuelva a ocurrir. Detente y reflexiona. No es ridículo pensar que un niño quiere intencionalmente amargarle la vida a sus padres. Perdón, no es ridículo pensar que un niño quiere intencionalmente amargarle la vida a sus padres. Creer que el niño actúa intencionalmente en considerar que él ya es un adulto provisto de todas sus facultades, un ángel sin mala inclinación que puede dominarse fácilmente y que cuando no escucha a su madre da pruebas de una crueldad bien calculada y premeditada, sangre fría. ¿Acaso hay un pensamiento más ridículo que este? O sea, cuando pensamos que el niño todo lo hace con intención, con malas intenciones, entonces eh, porque pensamos que ellos deberían ser implacables como angelitos, que no tienen ninguna mala intención, o sea, que tienen que actuar naturalmente bien como la madre piensa, pero cuando hace algo que pensamos que es en nuestra contra, para llevarlo a la contraria, entonces pensamos que el niño no está actuando bien, que no debería ser así. Y dice que o sea, la madre erróneamente piensa que el niño lo está haciendo con una mala intención hacia su madre. Y cuando no es así, el niño simplemente actúa como él actúa y la madre no, o sea, no debe cuestionarlo como si fuera un adulto. Dice, este pequeño niño ni sabe que hay ciertos comportamientos que son moralmente incorrectos. ¿Ves? El niño ni lo entiende, no lo hace al propio. Aunque tenga la edad para saberlo, la emoción de la actividad hace que se le olvide. Ningún niño va a hacer algo a propósito con el objeto de hacer daño a sus padres. Entonces, ¿por qué las madres reaccionan como si así fuera? Este tipo de pensamiento es la obra directa de la mala inclinación. Esta pone ideas absurdas en la cabeza de la madre con la intención de deformar su claridad mental. Un niño no es más que un niño. ¿Puede un niño comprender que su madre está despierta desde muy temprano, dándole de comer, cuidándolo y tratando de manejar su ajetreada agenda diaria? Por supuesto que no. Los niños son egocéntricos por naturaleza, así es. Hasta cierta edad simplemente no son mentalmente capaces de entender que el mundo no gira a su alrededor o que todos no sienten lo mismo que él. Si tienen hambre, asumen que todos tienen hambre. Si quieren jugar, ellos no pueden comprender que los otros quieran dormir. Esta es simplemente la realidad de los niños. Todos fuimos así alguna vez y mientras los niños crecen con una educación apropiada, dejarán atrás esos comportamientos egocéntricos y aprenderán a ser considerados con los demás, ¿verdad? Entonces, a mí me pasa, digamos, con mi hija de 9 años que a veces dice, mamá, juguemos y yo lo único que quiero es ir a acostarme porque estoy cansadísima y a veces yo le digo, mami, es que estoy demasiado cansada. Y entonces como que quiere enojarse y piensa que es que yo no quiero jugar, ¿verdad? Pero yo digo, sí, es que ella piensa que yo tengo la misma energía que ella, ¿verdad? Entonces, y como su mentalidad es divertirse, jugar y eso, y uno tal vez que ya uno, ¿verdad? Con todos los quehaceres del hogar, ya llegan una noche, uno cansado, uno lo que quiere es ya el momentito, ¿verdad? Mínimo momento para descansar un ratito. Entonces, a veces uno dice, sí, se enoja porque piensa que uno no quiere, pero en su mente como niño no entiende que es que uno está demasiado cansado. Entonces a veces ahí uno tiene que sacar un poco
poquito más de esfuerzo, por lo menos. Con un ratito que se siente uno a jugar, el niño se siente contento. Ya después uno dice, mami, dejémoslo aquí, ya, es que vieras que estoy bastante cansada y ya quiero descansar y el niño lo entiende, vieras. Pero lo que ellos quieren es que uno comparte ese momento con ellos. Y uno lo hace un poquito más de esfuerzo y después ya le explica, no, mi amor, ya me quiero ir a acostar porque estoy demasiado cansada. Y ya con solo el hecho que usted se sentó un ratito, ya contentísima. Dice, uno no puede esperar constante orden y silencio de los niños antes de que llegue a cierta edad. La mayoría de los niños no saben mantenerse quietos cuando estén sentados. Pegarlos a una silla es como pedirles que no respiren. O sea, decirle a un niño, siéntese ahí, no se mueva, es como decirle, deje respirar, ¿verdad? Porque el niño, y lo único que quiere es levantarse, estar sentado es lo mínimo, que quiere estar saltando, corriendo y todo. Ponerlos en una silla es como decirle, no respiren. Una madre que quiere descansar debe encontrar una solución alternativa. En lugar de pedirles que se queden quietos y callados, entonces, duerme cuando duerme tu bebé o trata de planificar una siesta cuando los niños están en el jardín de infantes o en la escuela. Pide a tus hijos mayores que saquen a los demás pequeños a jugar fuera por una hora. Organiza un grupo de juegos con otros niños. Siempre puedes, siempre puedes contratar a una adolescente responsable que esté dispuesta a ganarse algo de dinero durante una hora. Busca una solución, excepto demandarles algo que no pueden hacer, frustrándolos así a ellos y a ti mismo, ¿verdad? Entonces, buscamos soluciones en las que el niño se distraiga y en el que usted pueda descansar, para que usted tenga ese momento que necesita descansar. Hay que recordar, cuanto menos criticamos a los hijos, más sanos emocional y mentalmente crecerán. Piénsalo, ¿acaso tú tenías tanto autocontrol a su edad? ¿Acaso tú podías callarte en el mismo instante que tus padres te lo pedían? Por supuesto que todo tiene que ser con medida. Después de, después que les has dejado a los niños alegrarse, saltar, jugar, etcétera, puedes tratar de acostumbrarlos a ver juntos un libro con dibujitos, pintar o jugar con cosas menos molestas, pero demandar que no actúen como niños, que siempre está acompañado con ruidos, saltos, gritos y corridas, es anormal. Y de hecho, cuando se les da a los niños la libertad de jugar como niños, es más fácil calmarlos cuando es realmente necesario. O sea, mientras le demos la libertad de ser niños, y ya llega un momento en que ya decimos, no, ya es demasiado, ya, por ejemplo, le dimos tantas horas para que pudieran jugar, ya es hora de acostarse. Entonces ya después de haber jugado el niño ya con solo eso, como les dije anteriormente, ya él se siente satisfecho. Pero darle la libertad de hacer lo que ellos quieran, no impedírselo, no ponerles eh, controles en que ellos no se puedan desenvolver. Dice, el adiestramiento de los hijos. Hay tres tipos de padres que al leer lo anterior, que el niño es solo un niño, encuentran difícil aceptar nuestro razonamiento. Primero, aquellos padres que no fueron criados apropiadamente y no están acostumbrados a este nuevo punto de vista y sienten que sería una irresponsabilidad criar a sus hijos de esta forma. Dos, aquellos que al ver a los hijos bien comportados de otros que son silenciosos y bien disciplinados llegan a la conclusión que es posible que un niño actúe como un adulto todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y cuántos no hemos tenido ese pensamiento cuando vamos a un lugar y vemos al niño de uno, ¿verdad? Corriendo por todo lado, incomodando, y vemos a otro chiquito bien sentado y muchas veces le decimos, vea cómo él está tranquilo, vea, qué bien educado, cuando más bien debería ser el contrario, ¿verdad? Que el otro niño esté jugando también. O queremos que el niño ahora actúe como adulto y se siente ahí todo el tiempo y actúe como uno quiera. Tres, los individuos amargados que no pueden tolerar que los niños se diviertan y rían. Intentaremos responder a esos padres que impiden al niño crecer de manera natural. Uno, la madre, en vez de justificarse por no haber sido criada de una forma ideal,
debe aprovechar la oportunidad para rectificar esos errores en la educación de sus propios hijos. No se puede cambiar el pasado, pero definitivamente se puede jugar un rol muy significativo en el porvenir de los hijos. 2. Al creer que los hijos del vecino se comportan como adultos y que por lo tanto tus hijos deben serlo también, hay que saber que existe una distinción muy clara entre educar a un hijo y adiestrarlo. Educa a un hijo significa proveerle los valores de cómo vivir la vida, amar, adquirir emuná, hacer actos de bondad, etc. Para educar, los padres necesitan entender las limitaciones de sus hijos y trabajar con ellos para superarlas. El niño es adiestrado para exhibir aquellos rasgos que sus padres desean: silencio, obediencia, limpieza. Mientras que interiormente él se siente emocionalmente reprimido. Entonces, muchas veces queremos educar a nuestros hijos y, como dice aquí, los estamos adiestrando. ¿Cómo es un adiestramiento, verdad? Como cuando los soldados hacen reciben órdenes de un comandante y todo es por temor. Tengo que hacer las cosas como me mandan porque tengo que actuar así. Lo hacen con temor. Eso no es educación. Eso no es que un niño lo haga educadamente. Eso es que el niño lo hace por temor. Igual cuando los creyentes, cuando obedecen todo la escritura por temor, es lo mismo. Lo hacen por temor porque temen ser castigados. Si rompen un mandamiento para no ser castigados, si no, como aquí los padres deben educar a sus hijos con amor, los hijos que obedecen por amor lo hacen por amor, como los creyentes que hacemos por amor, para agradar al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre nos da amor. Entonces nosotros debemos dar amor a nuestros hijos y ellos van a ser educados, obedientes por amor, ¿verdad? Por amor a los padres y así están siendo adecuados, eh, están siendo educados bien y no adiestrados. Dice, el niño se transforma en una especie de animal domesticado que debe responder a ciertos comandos de parte de su amo, sus padres. Una mirada severa de la madre hace callar al niño. ¿Ves? Cuando ya el niño vuelve a ver a su madre y su madre con solo una mirada y ya se queda callado, eso es porque va a recibir castigo, ¿verdad? Es porque si no lo hace, puede que lleguemos a la casa. No, ya eso se ve que es por temor. Con solo con que la mamá le haga un mal gesto, quiere decir, no, si no me comporto, seguramente voy a recibir un castigo, me va a golpear en la casa, o verdad, todo lo que la madre, verdad, como decide castigarlo y no por amor, le está enseñando erróneamente al niño. Y saber que cuando el niño le teme a uno de temor porque uno lo vaya a castigar o porque lo vaya a golpear, entonces sabemos ahí que no lo estamos educando bien. Cuando el niño lo obedece a uno porque sabe que uno lo enseña con amor y él lo obedece por amor, sabemos que lo estamos haciendo bien. Entonces ahí nos podemos nosotros examinar si vemos que nuestros hijos a la hora de educarlos lo hacen por temor, es porque estamos haciendo algo que si no lo hacen nos vamos a lastimar o los vamos a castigar. Entonces eso no es obediencia con amor que ellos lo hacen, es obediencia por temor. Entonces nosotros debemos cambiar eso si lo estamos haciendo de esa forma. Y todo se basa en el amor. Y más van a ser obedientes cuando lo hacemos por amor a enseñarles que cuando lo hacemos que lo hagan por temor. No lo van a hacer, lo van a hacer mucho más cuando es por amor, la obediencia. Un cierto gesto significa que debe salir del cuarto inmediatamente. Un ceño fruncido puede significar que es un castigo que está por llegar. Queremos que nuestros niños sean educados o adiestrados. Adiestrar es rápido y fácil. Se puede exhibir al hijo para que los amigos y familiares vean que que chico tan bien educado, que chico que nunca molesta. Tal vez suena muy bien, pero el precio que pagamos es perder la esencia de nuestro hijo. Con nuestras manos sofocamos su identidad en desarrollo y modelamos al niño como un robot. Este niño pierde la chispa que le permitirá ser un adulto con su propia y única personalidad y con la capacidad de lograr su potencial personal al máximo.
Este niño solo espera la oportunidad de salvarse del yugo de sus entrenadores y en el primer momento que pueda hacerlo lo hará, con todo lo que esto significa. Ya bueno, nos libre de eso. La verdadera educación es un largo camino con dificultades. Para educar se necesita mucho sacrificio. Como que dice en 1 Corintios 13, el amor es sacrificado. Para educar se necesita mucho sacrificio, o sea, mucho amor y autotrabajo hasta ver resultados. Y mientras tanto, no hay mucho alarde para hacer frente a las visitas. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando usted se ve que está adiestrando o está educando a un niño? Cuando usted de una vez al niño actúa de una vez y uno dice que obediente, pero es porque si no sabe que no lo hace, fijo castigo o fijo eh, tres chancletazos, como decimos aquí, y se calma. No, el, el, la educación hay que hacerla con sacrificio porque el niño se le va enseñando. Sabemos que tal vez la primera vez, vea, es que tiene que hacer esto. Tal vez la otra vez no lo vaya a hacer, pero simplemente se lo recordamos con amor. Acuérdese que le dije que se debe hacer así, con amor, y va a llegar un momento en que el niño lo hace y lo va a aprender. Por eso es con autotrabajo, con esperar ver resultados más adelante, no inmediatos. El niño va aprendiendo, va a llegar un momento en que lo hace y lo hace ya porque sabe que tiene que hacerlo, por amor. Dice, y mientras tanto, no hay mucho alarde para hacer frente a las visitas, pero en esa, pero crece en esa casa un niño sano mental y emocionalmente, lleno de vitalidad, amor a la vida y autoconfianza. Un niño que cada valor que interiorice lo hará con amor y entendimiento y nunca abandonará. 3. El padre amargado debe orarle a Yahweh para que le dé la habilidad de amar la vida y encontrar lo bueno en cada cosa. Y muchas veces se da por eso, ¿verdad? Porque el padre no tiene significado en su vida, entonces, vamos, con esas personas que no tienen emuná o creen en un poderoso, pero ese poderoso, ¿verdad? Como muchos hemos estado en el error, ve que todo como que no funciona, entonces lo que hace es amargarse él por dentro y no es capaz, como no está recibiendo el amor verdadero del Padre verdadero, entonces no puede expresarlo. Entonces se amarga y lo que hace es sacar amargura, como lo vimos la otra vez, ¿verdad? Que uno no puede dar lo que no tiene. Entonces un padre no le puede dar amor a su hijo si no lo tiene. Entonces debemos primero aprender el amor de Yahweh para poder transmitirlo a nuestros hijos. Entonces, un padre amargado debe orarle a Yahweh para que le dé la habilidad de amar la vida y encontrar lo bueno en cada cosa. Ningún padre engendró a su hijo para causarle dolor y amargura como la que él siente. El padre es el responsable de la alegría y el bienestar de sus hijos. Esto se aplica también a padres que no se sienten que son capaces de hacerlo. Tienen que hacerlo todo lo posible para introducir la alegría en el hogar y aceptar a sus hijos con paciencia y amor. Y como lo vimos al principio de este libro, nosotros debemos pensar, todo depende de mí. Pues para que haya shalom en el hogar depende de mí. Y con este punto referente a los hijos, entonces, si queremos ver hijos saludables, tenemos que expresarlo de la forma que nos enseñan. Debemos hacerlo con educación, no por adiestramiento, enseñarles, educarlos. Y si lo estamos haciendo así, que lo podamos aprender para empezar a aplicarlo, ¿verdad? Y pedirle perdón a Yahweh si lo estamos haciendo mal porque pensábamos que era lo correcto, pero ya aprendiendo, sabemos, sí, es que de verdad nos ponemos en los zapatos de los niños y decir, no, ¿cómo me va a entender si yo soy un adulto? Yo debería ponerme en los zapatos del niño y pensar como niño y educarlo como si yo fuera un niño educando a otro niño. Entonces, como dijo Yahushua también, ¿verdad? Muy claramente, el que no se comporta como un niño no entrará en el reino de Yahweh. Entonces debemos ser en ese aspecto como niños, ¿verdad? El niño
Bueno, yo no sé si ustedes han visto ese aspecto en los niños, que un niño, digamos, se resiente con uno, con el padre, se enoja por algo y al ratito actúa como si nada hubiera pasado. Y uno dice, ya, ¿y dónde está el resentimiento, verdad? Porque tal vez un regaño o algo así. Al niño se le olvida inmediatamente, uno se queda impresionado y usted no era que estaba enojado. O con otro niño, uno lo ve y uno dice, pero se pelearon y todo, y al momento andaban como si nada. Y lo vemos nosotros como adultos, cuando nos enojamos con un hermano, cuando peleamos con un hermano, deberíamos ser como niños. O sea, fue un momento en una diferencia, entonces, y volver al amor como hermanos y amarnos como hermanos. Así, en ese aspecto los niños deberíamos aprender que como adultos tenemos diferencias, pero y tenemos diferencias y en algo chocamos, es buscar todos los medios posibles para vernos nosotros como hermanos y vernos como niños. De eso debemos aprender de los niños. Y eso es importantísimo. Ahí termina el capítulo. Dice, vamos a ver, bueno, no hay comentarios. No sé si hay, bueno, en el chat no hay preguntas. No sé si hay algún comentario o que quiera comentar alguna hermanita o hermanita Briga en TikTok, si hay algo. No, bueno, un comentario de Dayana que dice que Yahushua nos dijo que seamos como niños. Sí, exactamente. En ese aspecto, ¿no? Imagínense con nuestros niños. Seamos como niños con nuestro prójimo, con todos, y ahora como con nuestros hijos con mucho más razón, ¿verdad? Porque nosotros mismos los estamos educando. Entonces sí, exactamente lo que dijo Yahushua, que nosotros, si no nos volvemos como niños, no vamos a heredar el reino. Una hermanita, quiere dar un punto de vista sobre este tema que es importantísimo. Bueno, por lo que veo, no. Si quieren, nos leemos el siguiente, y no es tan largo, y leemos los capítulos hoy. No sé qué les parece. Perfecto, mi hermanito. Ok, dice capítulo 28, educar con amor. Ahí está la clave, con amor. Con amor todo se puede, todo es posible. Y Yahweh es amor. Dice, ahora lo que vamos a aprender juntos es que realmente la continuación de todo lo antedicho es el concepto de criar y educar a los hijos con amor. Hay algo extraordinario en el amor. El amor es espiritual y trascendental. Como tal, cuando hay amor entre esposo y esposa y entre padres e hijos, no hay necesidad de enseñar oficialmente a los hijos la diferencia entre lo que es correcto y lo que no lo es. Entre lo que es correcto y no correcto. Simplemente lo van a aprender por sí mismos. O sea, con solo amor entre la familia, el mismo le va a dar esa discernimiento a los niños de qué es correcto y qué no es correcto. No hay ni siquiera que enseñárselo. Cuando hay amor, ellos mismos van a tener el discernimiento por sí solos y lo van a aprender por sí solos. Dice, mi madre, que en paz descanse, nunca aprendió cómo educar a los niños, pero desbordaba amor. Es imposible comprender el inmenso amor que sentía por nosotros. Mi madre puede que nunca haya aprendido a leer y escribir, pero profesores y educadores podrían haber aprendido de ella cómo criar a un hijo. Era extremadamente misericordiosa. Nunca dejaba que alguien se fuera de nuestra casa con las manos vacías. Mi padre también fue una persona con un carácter ejemplar. Mis padres fueron capaces de criar a sus hijos en la forma en que lo hicieron, en virtud a su amoroso cuidado y a su a- a carácter altruista. Todo el conocimiento con el que Yahweh me ha bendecido relacionado con la crianza apropiada de los hijos y el mantenimiento del shalom entre esposo y esposa, lo que ya ha ayudado a incontables parejas a mejorar su matrimonio y la relación con sus hijos, me llegó sin ningún tipo de entrenamiento formal. Adquirí ese conocimiento toda al calor y el amor que recibí de mis padres. Entiendo cómo criar a los hijos porque fui criado apropiadamente y yo he hecho de esto mi misión en la vida transmitiendo esas ideas a los demás.
Es verdad, él dice que él aprendió cómo dar consejo a parejas por medio de lo que él vivió en su hogar, por medio de ver ese shalom y ese amor en su familia. Y como lo dijimos la vez pasada, y que responde la pregunta de la persona que dijo cómo un hombre puede escribir un libro dirigido a las mujeres, ¿verdad? Porque él vivió con su madre y vio cómo su madre actuaba como mujer y como esposa, entonces lo aprendió y lo transmite a través de lo que él vivió. Entonces, como niño aprendió de su madre y puede, digamos, decir que la mujer, cómo se debe comportar la mujer en el hogar para que haya shalom, ¿verdad? Cuando un niño, eh, dice, cuando un niño crece en un ambiente donde reina el bien, lo transmite a los otros cuando es adulto. El dar se vuelve fácil y agradable. Forma parte de la persona y no necesita aprenderlo en ninguna parte. Desafortunadamente, lo opuesto también es verdad. Aquella niña que fue creada en un hogar donde constantemente fue despreciada y limitada, seguro tratará a las personas que la rodean de la misma forma. Quien fue criada en un hogar donde le gritaban, la trataban mal o siempre la criticaban, está privada de las habilidades que le permitirían sobreponerse a las dificultades, a las distintas situaciones de la vida. Los niños tienen que ser criados en un ambiente de amor para que puedan dárselo a su futura familia. Aunque todos pueden aprender a cualquier edad, es mucho más fácil aprender esta cualidad a edad temprana. Si alguien no fue criado en un ambiente de amor y calidez, se le vuelve extremadamente difícil aprender a dar amor. Y verdad, ellos lo ponen como base, digamos, en un hogar para que un niño aprenda a dar amor, debe crecer como sus padres lo enseñan, ¿verdad? Pero, ¿verdad? También hemos visto ejemplos de familias donde los padres fueron personas humildes, fueron personas donde dieron amor y pudo haber salido un niño donde, digamos, entre hermanos, que los padres le dieron buenas bases, pero al final, ¿verdad? Se apartó. Eh, la escritura dice que enseña al niño en su camino y no se va a apartar de él, ¿verdad? No se va a apartar. Digamos, también podemos ver el ejemplo en la escritura de Jacob y Esaú, ¿verdad? Fueron crecidos con ¿verdad? Y los patriarcas Isaac y Rebeca. Imagínense que había uno que desagradó a Yahweh y el otro a quien Yahweh amó, ¿verdad? De la misma familia. Entonces podemos ver este ejemplo que sí funciona, digamos, en todas las familias donde el niño crece con amor, lo más probable es que el niño va a aprender a dar amor, ¿verdad? Pero imagínense en una familia donde era Isaac, que es uno de los grandes patriarcas, y Rebeca, que salió Esaú, que fue una persona a quien Yahweh aborreció, ¿verdad? Entonces podemos ver esas excepciones, pero ya eso es porque Yahweh, ¿verdad? En su propósito, en lo que es, ¿verdad? Porque es, y de hecho, ¿verdad? Cuando Rebeca está embarazada, se le dijo, hay dos naciones en tu vientre y las dos van a estar en contra, en el mundo van a estar en contra, ¿verdad? Por Esaú y Jacob. Entonces, muchas veces lo podemos ver en nuestras familias, que la mayoría de personas dicen, no, es que esta fue la oveja negra, pero también lo podemos ver en el hijo pródigo. El hijo pródigo, y fue ¿cómo es? Despilfarró todos los bienes de su padre, hizo lo que un hijo no debió hacer, pero fue un hijo que se devolvió al padre, se arrepintió y, y representa, ¿verdad? Como lo hemos estudiado, el último, que fue, cayó en pecado, pero volvió al padre. Entonces, lo podemos ver desde diferentes puntos de vista este aspecto, ¿verdad? Que no siempre cuando una familia, los padres los crían, cuando son varios hermanos, no todos van, ¿verdad? Van a tener la misma enseñanza. Sabrá Yahweh por qué, habrá uno que se descarrile, pero eh, probablemente con las oraciones de su madre y de sus padres, esa persona va a volver al padre, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Pero lo podemos ver también en el ejemplo de Esaú, que era una persona que Yahweh aborrecía. Yo decía, ¿cómo va Yahweh aborrecer a Esaú, que era hijo de Isaac?
Pero también lo podemos ver en el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Que tuvo 12 hijos y los 12 hijos fueron de la tribu y fueron del propósito, ¿verdad? Y cuando lo podemos ver, que a veces uno también se pregunta, cuando vendieron a José, los mismos hermanos, lo mal que se comportaron, era parte del propósito de Yahweh, ¿verdad? Al final, todo fue por la perfecta voluntad de Yahweh. Entonces, nosotros como padres solo tenemos que pensar, padres, y ponerlos en oración, que ellos sean pilares de tu voluntad y que se establezca el reino a través de nosotros y de ellos y que sean para bendición a todo el mundo, ¿verdad? En este mundo y en el que viene. Dice, el amor cubre todas las faltas. La mejor manera de criar a los hijos es con amor. Todo padre o madre ciertamente ama a su hijo. Sin embargo, ese amor no necesariamente provee al padre el conocimiento de cómo criar a sus hijos con amor. Muchos hijos ya mayores sienten la falta de amor de sus padres. Muchas veces sienten que el amor de sus padres es condicional o simplemente no existe. Por eso, vamos a definir claramente cómo debe ser la correcta expresión de amor de los padres hacia sus hijos. Comenzaré con algunos ejemplos de mi propia niñez. Crecí en un hogar donde nunca recibí reproches o críticas. Nos permitieron ser niños con todo el sentido de la palabra, no ángeles. Éramos ruidosos y le hacíamos problemas a nuestros padres, como todo niño. Nuestros padres tenían una paciencia enorme con nosotros. Sentíamos que realmente nos amaban incondicionalmente sin importar lo que hiciéramos. De esta forma crecimos en un hogar completamente libre de culpa, enojo o presión. Esto a su vez nos enseñó cómo amar a la vida. A medida que fuimos creciendo, continuamos dándoles a nuestros padres algunos problemas y amarguras. A pesar de todo, mi madre nos aceptó tal como éramos con amor. Ella le decía a mi padre, pase lo que pase, hagan lo que hagan, ellos siempre serán nuestros hijos. Escuchando esto constantemente de parte de nuestra madre y observando cómo ella nos trataba, marcó en nosotros una poderosa impresión. No puedes permitirle lastimar a alguien con amorosa y abiertamente te acepta tal como eres. Con dificultad puedes desafiar a quien te dice una y otra vez que tú le importas, pase lo que pase. Después de todo, no éramos malas personas que queríamos herir a nuestros padres, éramos solo niños que no sabíamos bien lo que hacíamos. Las oraciones de nuestros padres, junto con el amor que nos profesaban, nos cubrían lentamente, pero con seguridad, y nos dejaron un profundo y duradero impacto. La naturaleza del amor se puede aprender del siguiente versículo, Proverbios 10:12. Y el amor cubre todas las faltas. El amor de los padres hacia sus hijos es tal que les hace posible aceptar todas las faltas y extravías de sus niños. El verdadero amor triunfa por sobre todo. Los padres que dicen que aman a sus hijos lo deben probar aceptándolos con paciencia. Si el amor de los padres depende de las acciones de sus hijos, entonces el amor por los hijos es condicional. No hay nada más terrible o desafortunado que un padre o madre que ama a su hijo condicionalmente. Y vea cómo podemos ver esto, viéndolo desde el punto de vista de Yahweh, nos amó primero y nos amó que dio a su propio hijo por nosotros. A pesar que no lo merecíamos, lo hizo por amor. Entonces nosotros debemos reflejar ese amor de Yahweh por nuestros hijos. Como dice aquí, pase lo que pase o a pesar de, los amamos. No por condiciones, no con condiciones. Si usted hace esto, yo lo voy a amar, no, aunque no lo haga. Y lo podemos ver en el hijo pródigo también. Él fue, el padre le pidió todo a su padre, el padre se lo dio, él se fue, se olvidó de su padre, pero cuando estaba en la miseria se acordó que tenía un padre amoroso y que podía regresar a la casa y que no era digno de su padre. Pero el padre cuando llegó lo despreció, no, más bien corrió hacia él. ¿Por qué? Como se lo dijo a su hermano, porque era muerto y ha vivido, ¿verdad? Entonces el padre, por su gran amor, no ve los errores, el amor no lo deja ver errores,
con solo el hecho de que él vuelva, el ver a su hijo sano y vivo, es la mayor muestra de perdón, ¿verdad? De todo pecado que haya hecho. El mayor ejemplo es Yahweh con enviar a su hijo por nosotros y perdonarnos todas nuestras faltas. Dice el Rabbi Nachman de Breslin enseña que está prohibido reprender a otra persona. Los reproches no son un método efectivo para enseñar lo correcto y lo incorrecto. Enseñar a los niños significa animarlos, motivarlos. La verdadera educación es la de los padres amorosos que enseñan a sus hijos con amor, no con reproches, con amor. ¿Verdad? A veces es que usted es esto, es que usted siempre es lo mismo, es que usted no venga, enseñarles a cambiar ese aspecto de carácter que tal vez no es el correcto, pero enseñarlo con amor. Si la motivación positiva es lo que mejor funciona con tu esposo, da por hecho que esto también se aplica a tus hijos. Un sistema de recompensa y motivación positiva es mucho más efectivo y duradero que un sistema de castigos. Por supuesto que hay momentos en que el castigo o la corrección son necesarios con el objeto de enseñarle límites al niño, pero estos deben ser poco frecuentes y no constantes, ¿verdad? Es necesario el castigo, porque la misma escritura lo dice, el que no corrige a su hijo no lo ama, el que su hijo no castiga es porque no lo ama. Entonces, así como Yahweh nosotros nos corrige, nos castiga, porque es necesario, por amor y por el bien, nosotros debemos ser lo mismo, ¿verdad? Y con todo con el objetivo de enseñar límites para que ellos sepan que esos límites no se pasan, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a ver la Torah es como nuestro límite, ¿verdad? Cumple todos los mandamientos. A Yahushua le preguntaron, ¿qué hago para heredar el reino? Cumple todos los mandamientos y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ese cumplir los mandamientos es el límite. O sea, si no cumple los mandamientos y los traspasa, entonces merece castigo. ¿Para qué? Para que aprenda. Entonces el castigo es necesario porque estamos desobedeciendo y es por amor y para bien. Dice, cuanto más los padres recurran a los castigos, menos efectivos estos se volverán. En resumen, los padres sin duda aman a sus hijos, pero deben saber cómo expresar ese amor apropiadamente, de una forma que los niños lo entiendan. En otras palabras, los padres deben refrenarse lo más posible en no caer en la crítica o en el negativismo. Comentarios despectivos, gritos y enojos que no tienen lugar en la educación de un niño. Dice, los padres deben tratar de cerrar los ojos y no prestar atención a la mayoría de los actos de sus hijos y ciertamente no gritarles o golpearles. Todavía más, los padres deben orarle a Yahweh pidiéndole su asistencia divina en la crianza de sus hijos. Finalmente, como ya lo hemos mencionado, los padres deben enseñar a sus hijos con sus ejemplos personales. Deben usar un fortalecimiento positivo, mucha motivación e incentiva por cada pequeño logro que alcancen sus hijos como principal herramienta de educación. Comunicación con los hijos. Cuando existe verdadero amor entre padres e hijos, los hijos están abiertos a aceptar todo de sus padres. Los padres a su vez pueden influenciar sobre sus hijos para bien. No debe haber cinismo en la relación padre-hijo, especialmente entre la madre y su hijo. La madre debe ser la fuente de consuelo de su hijo y tener siempre el deseo de escucharlo. Ella debe hacer todo lo que está en manos para mantener y apoyar esta relación. Si la madre se abstiene de mostrar un constante y sincero amor a su hijo, si existe una falta de comunicación entre ellos y hasta alejamiento, el hijo se encierra dentro de sí mismo y ella ya no podrá influir sobre él. Aún más, el niño puede llegar a oponerse a todo lo que le digan, incluso a las cosas buenas, por su mal sentimiento hacia sus padres. Nuestros sabios nos enseñan que el irascible no puede enseñar. Cuando el padre o la madre no tienen paciencia con su hijo, él no presta atención a lo que ellos le dicen.
¿verdad? Y una persona cuando es enojona, irascible, ¿cómo va a enseñar si las personas más bien dice, o sea, lo rechazan por su ira? Pero cuando uno lo hace por amor, eso es como una puerta abierta para que la persona aprenda, no solo por nuestras palabras, sino por nuestros actos. Es porque, como lo decía al principio de ese capítulo, el amor hace, o sea, con solo con que el amor haya en una familia, ya la persona puede distinguir entre el bien y el mal. Y el mal. Es como que tenemos el árbol de conocimiento por medio de Yahweh y Yahushua para entender cuál es el bien y el mal por amor que viene de Yahweh, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no tenemos amor, ¿cómo le vamos a enseñar a otros? Si la persona no va a querer aprender, si nosotros no lo estamos haciendo de la forma correcta, más bien lo que hacen es rechazar lo que enseñamos, porque no lo estamos haciendo con amor. El amor, podemos decirlo en sí, que el amor atrae a las personas. Qué bonito, como enseña o como lo hace, porque el amor mismo nos va a hacer enseñarlo y aplicarlo, ¿verdad? Porque seríamos hipócritas si no habría amor en nosotros si lo enseñamos y no lo aplicamos. Sería como de labios para afuera, pero no para adentro. No lo tenemos en el corazón. Dice, confianza. Los padres deben constantemente fomentar en el hijo el sentido de la confianza. Él debe sentir que puede contar con todo a sus padres, que puede contar todo a sus padres. De esta forma, cuando el niño crezca y enfrente influencias negativas o cosas que él sabe que no son correctas, se sentirá cómodo al dirigirse a sus padres y contarles lo que le molesta. Sin embargo, si el niño vive en un hogar en el cual la menor falta es rápidamente castigada o siente que sus padres no se interesan por sus cosas o no lo aman incondicionalmente, él les ocultará todo. Él temerá ser juzgado por sus padres, temerá su reacción, que le griten y hasta lo castiguen, y por lo tanto se abstendrá de hablar y se expondrá a grandes peligros. ¿Como cuáles? Como si no tienen la confianza en los padres, que les puede dar la dirección correcta. Imagínense que vayan y pidan consejo en otra persona que nada que ver. Imagínense, se puede desviar el hijo por una persona que busque el consejo y que lo desvíe más bien para mal. Entonces debemos tener ese amor a nuestros hijos que le inculquemos confianza para que cualquier situación ellos tengan la seguridad de que puedan venir a contarnos, miren, pues que me está pasando esto y no van a ser juzgados. Es más, si lo hacemos así desde el principio y lo aplicamos, nuestros niños ni se van a equivocar. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos se equivocan porque no sienten el amor en sus padres y mucho menos confianza. Entonces, cuando empezamos a darles amor, ni es necesario que ellos se vayan a, digamos, a desviar en alguna cosa, porque en nosotros van a tener toda la confianza para expresarnos todos y nosotros le demos el consejo y la dirección correcta en todo lo que ellos emprendan, ¿verdad?, en la vida. Entonces, es importante el amor acompañado de la confianza. La vida para un niño que no puede confiar a sus padres es pura tortura. Cuando el niño es pequeño, la falta de confianza en los padres ciertamente no es buena, pero cuando el niño es adolescente es un desastre. Los adolescentes necesitan una comunicación de línea abierta con sus padres. Dice, de esa manera pueden tratar temas delicados como los amigos, las malas influencias, diferentes tentaciones, etcétera. Una ruptura en las comunicaciones puede significar la diferencia entre un adolescente que se mantiene en el camino correcto y uno que termine en un mal lugar. El hogar protector. Cada padre debe saber que el hogar es el muro protector de su hijo, como verdad, como Yahweh que es nuestra torre fuerte, Yahweh Yahushua. Entonces, en lo espiritual es nuestro padre, Yahweh. En lo terrenal son nuestros padres, bueno, Yahweh también, pero físicamente nuestros padres es el reflejo de Yahweh. Entonces, ellos es nuestro muro protector, a ellos vamos a recurrir cuando estamos en problemas. Imagínense cuando nuestros padres no nos protegen. ¿A dónde van a buscar esa protección? Van a llegar a personas que no son adecuadas. Entonces, cada padre debe saber que el hogar es el muro protector de su hijo.
debe ser el lugar en donde el niño se siente protegido. Yo he visto con mis propios ojos que hijos de padres que les tratan con amor y afecto y les permiten expresarse abiertamente, incluso viviendo en el peor de los vecindarios con las más devastadoras influencias, crecen en un entorno saludable. Y esto también es ciertísimo. Cuando hay un hogar bien fomentado, con buenos valores, a veces en los lugares más, ¿verdad? Donde una persona se puede perder fácilmente, crecen personas, moralmente bien sanas, ¿verdad? En contraste, un niño puede crearse en el mejor vecindario, pero si no hay en su hogar amor y afecto, él está en peligro. También, ¿verdad? Lo podemos ver cuando hay padres que son muy eh, complacientes con los hijos, ¿verdad? Lo tienen todo, dan todo lo que piden, lo que hacen es malcriarlos y piensa que les están dando amor con todas las cosas, o sea, parece más bien que los hijos mandan a los padres, ¿verdad? Que los hijos son la cabeza y los padres hacen lo que los hijos hacen y ellos piensan que lo están haciendo por amor. Y es lo contrario, más bien es un error garrafal porque esos niños piensan que todo lo tienen que tener y son los niños que al final, los que son mimados y mucho más en hogares donde no les falta nada, que todo, en todo lo complacen, en todo lo que pidan se los dan, esos niños terminan haciendo lo que les da la gana porque saben que todo lo que piden se le tienen que dar. Igual, ¿verdad? Como dice aquí, eh, vamos a ver por dónde iba. Ajá. En contraste, un niño puede crearse en el mejor vecindario, pero si no hay en su hogar amor y afecto, él está en peligro. Él está en peligro. Tal niño es presa fácil de todo tipo de amor, barato que se encuentra en la calle, ya que está privado de la muralla de protección de su hogar. ¿Verdad? A veces esos padres piensan que son protección porque les dan de todo, pero no les están dando amor. Entonces el niño lo busca afuera. Y eso es un error de los padres que piensan que en las cosas materiales es como expresan el amor y piensan porque les dan todo, pero no les dan cariño y afecto, piensa que es suficiente y al final el niño lo que necesita es el amor y el afecto de sus padres, no tanto las cosas materiales. Dice, da a tus hijos, ámalos y trátalos con paciencia. Si, sin esta base de amor y confianza para construir la relación, ningún consejo en este mundo ayudará. Recuerda, tus hijos necesitan y buscan amor. Si no lo reciben de ti, lo buscarán en cualquier parte, frecuentemente en los lugares menos indicados. Sin presionar. ¿Acaso no es tranquilizante saber que la crianza de los hijos debe hacerse con paciencia y amor? Mira qué agonía, qué estrés y qué enojo te ahorras. Tanto tú como tus hijos se benefician. Emprende siempre la confianza de tus hijos con calma y paciencia. Nuestros sabios nos enseñan, no te corresponde a ti completar la obra. No te abrumes con la crianza de tus hijos. A veces toda la experiencia del mundo no puede lograr lo que el tiempo puede lograr. Cuando criticamos a nuestros hijos, nunca les presionamos a permanecer sentados alrededor de la mesa en Shabbat durante toda la comida. Por supuesto que nos hubiera gustado que se sentaran con nosotros, cantar juntos las canciones de Shabbat y hablar sobre la parashá. Sin embargo, entendimos que la presión no es positiva, ¿verdad? Sabíamos que con el tiempo ya entenderán la importancia de las comidas festivas del Shabbat y finalmente escogerían sentarse alrededor de la mesa durante toda la comida y cantar felizmente las canciones, etcétera. Y así fue. Toda al poderoso, cada uno de nuestros hijos comenzó a participar más y más activamente a medida que iba creciendo y lo más importante, sin presión alguna. Cuando los hijos ven que sus padres gozan de lo que hacen en la vida, ellos seguirán el ejemplo, ¿verdad? Y a veces mucho nos pasa eso, cuando queremos eh, criar, bueno, más cuando son adolescentes, ¿verdad? Que ellos ya están un poco ahí como,
que uno más es con consejo y con paciencia que les enseña. Por ejemplo, en cuanto a lo que es el camino de la verdad y todo, ¿verdad? Uno no puede, digamos, vamos, usted tiene que ir conmigo, escuchar los estudios, esto y el otro, sí, se le inculca, se le enseña con que nosotros busquemos, pero obligarlos para que lo hagan, ellos lo van a ir aprendiendo, ellos lo van a ir aprendiendo, porque la adolescencia es un periodo en que ellos, ¿verdad? Están como, este, como es confuso, entonces, pero la decisión es de ellos, no debemos obligarlos. Con el ejemplo y con explicarles la verdad y todo, ellos van a aprender. A mí me pasa con mi hija, la adolescente, ¿verdad? Que yo le digo, mami, le digo todo, cuando usted se sienta así, así, vea, usted puede buscar a cualquier persona, hasta a mí siquiera, en buscar ese refugio y ese amor, pero nadie se lo va a dar como Yahweh. Usted y yo, digamos, yo se lo explico y se lo digo, este, y yo, pero tal vez no lo entienda en ese momento, pero en algún momento lo entenderá, tal vez en algún momento que vaya a pasar una situación difícil, se va a acordar las palabras que uno le dijo. No lo va a encontrar en alguien, busque a Yahweh, ¿verdad? Es una forma de tener paciencia con los hijos, no obligarlos, no decir, vamos, o tiene que orar, o tiene que, ¿verdad? Uno, por ejemplo, en la oración, uno dice, bueno, ore, uno no sabe si lo está haciendo, ¿verdad? De corazón, los hijos, pero ellos lo van a entender y va a llegar un momento en que corazón lo hacen, ¿verdad? Porque uno, como, ¿verdad? Como a las personas que uno les predica y uno quiere que lo acepten así, y no, no es así, es depende del corazón de la persona, ¿verdad? Uno a veces está entusiasmado con las cosas del padre, pero tal vez un hermano, padre de uno, hasta un propio hijo, no. Hay que ir enseñándoles con el ejemplo y viendo por testimonios que Yahweh es verdadero y que solo Él, ¿verdad? Y así es el testimonio más grande. Dice, los que dejan el buen camino. Dice, en contraste, los niños que sufren presiones en el hogar tratan de liberarse en la primera oportunidad. Las familias que fuerzan al niño a hacer todo tipo de cosas, como por ejemplo sentarse alrededor de la mesa. Ah, bueno, esto ya lo había leído, ¿verdad? Sentarse alrededor de la mesa de Shabbat durante horas cuando está aún bueno, no. Durante horas cuando está aún en primer grado, estudiar horas de Torah, etcétera, pierden al final tanto ellos como sus hijos, ¿verdad? Estudiar la Torah, que a veces uno les dice, lea, no, hacerlo como una costumbre, no. Uno les explica y va a llegar un momento en que ellos mismos van a agarrar la escritura y se van a sentar a leer, ¿verdad? No es el sentido de obligarlos a que lo hagan, sino pedirle a Yahweh que les ponga el querer como al hacer en oración como padres, ¿verdad? Eh, Ellos se van a escabullir de todo lo que huela a disciplina, se alejan completamente del Creador y el buen camino de la Torah, llegan al odio y al desprecio. Si conversas con cualquiera de estos jóvenes que van perdidos por las calles, verás que la mayoría de ellos sí creen en el poderoso y en su Torah, en su escritura. Pero el estrés, la presión y los reproches los dejaron. No pueden permitirse vivir en un ambiente que los sofoca y solo les causa dolor y frustración. Ningún padre o madre desea que esto les suceda a sus hijos. Las reglas mencionadas en los últimos capítulos deberían dar a los padres las herramientas para criar a los hijos apropiadamente. Dice, resumen, no fuerces las cosas. Dale tiempo a tus hijos para que crezcan y aprendan. Es preferible cerrar los ojos y hacer la vista gorda ante las travesuras de los hijos. Debes, debes de recordar que también tú fuiste una niña una vez. Organiza bien tu hogar y tu agenda de manera que tengas tiempos para ti, para reposar y así tendrás la fuerza suficiente para que los niños no te saquen de tus cabales. Recuerda que cada vez que criticas, gritas o te exasperas con tus hijos, te hieres a ti misma. No te inquietes de cualquier manera, tus niños crecerán. Trata solo de hacer lo que eres capaz. Escoge este camino y tu vida será mucho más calma y pacífica. No importa qué edad tengan tus hijos, trátalos como corresponde. Cuando son todavía pequeños, ponles un babero y deja que se ensucien.
Incluso si a tu hijo lo toma tiempo en entender un concepto, no hay necesidad de preocuparse. Al ser criado de esta manera, asegura que tu hijo se sienta cómodo y amado incondicionalmente. Debes gozar de tu vida, incluso de la crianza de tus hijos, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos hay que tener mucha paciencia. Es una gran prueba también. Hay que ponerlo en oración igual. Los primeros capítulos de este libro se enfocaban en el esposo, ahora en los hijos, ¿verdad? Entonces son dos maneras diferentes, pero hay que enfocarse con amor, con paciencia, con oración y tratando de tener ese shalom, ¿verdad? Ya hemos visto cómo actuar con nuestro esposo y ahora con nuestros niños. Y debemos aprender que ponernos en la posición de ellos y con amor le generamos a ellos confianza. Entonces, importantísimo en este punto con respecto a los hijos. Y nosotros como bases, ¿verdad? También. Este, no sé si alguna hermanita quiere aportar algo ahí a la enseñanza, comentario. Por acá en TikTok, la hermana Dayana comenta que la manera más fácil de crianza es por medio del ejemplo, la comunicación y el trato amoroso. Exactamente, como lo venimos estudiando, ¿verdad? El ejemplo es importantísimo porque nada vale enseñar si no mostramos ejemplo, más bien hacen lo contrario. Si le decimos a nuestros niños que amemos y odiamos, entonces ellos van a aprender a odiar. Van a aprender más con lo que demos de ejemplo que con lo que enseñamos, ¿verdad? Entonces hay que tener eso importante en cuenta, que van a aprender más con como nosotros actuamos que con lo que hablamos. Y con amor mucho más fácil aprenden, ¿verdad? La confianza, como lo hemos venido este, estudiando. Y sí, esforzarnos nosotras, ¿verdad? Como madres en que Yahweh nos ayude también, porque en la carne a veces es difícil, uno lo ve fácil y uno dice, en los momentos cuando uno está estresado y todo, a veces uno dice, "Uy, padre, me sabía de los cabales que, y verdad, y decir, no, eh, relajarse, estudiarse y decir, no, así no son las cosas y tratar de mejorar. Aunque vayamos, ir mejorando, ir aprendiendo y entender todos estos puntos, ¿verdad? De los niños es importante porque tal vez uno antes no lo veía de esa manera, ya viéndolo de esa manera, uno dice, mira, sí es cierto, la verdad es que los niños uno tiene que tratarlos de la forma como ellos, no como a uno, porque uno puede entender a un niño, uno ya en la manera de pensar maduro y porque uno ya pasó eso, uno los puede entender más, pero ¿cómo un niño va a entender a un adulto si no ha pasado por esa etapa? ¿Verdad? Entonces no se puede, tiene que ser totalmente lo contrario. Entonces, sí, que el Padre nos ayude en esa parte a reforzarnos en amor y, ¿verdad? Cambiar lo que hay que cambiar y aplicar lo que haya que aplicar. Amén, amén, hermanita. Ujú. Este, bueno, aquí dice, bendito ya dice, qué buen estudio, que ya nos ayude porque cuando uno fue educado duramente es bien difícil. Sí, y verdad, y que ya nos abra el entendimiento en todo esto, porque a veces traemos raíces de amargura por lo mismo, por como uno fue educado y como, bueno, en este caso dice educado, ¿verdad? Pero tal vez fue adiestrado, como lo vimos en el estudio, tal vez uno fue adiestrado. Eh, entonces, todos esos rasgos que uno dice, no, eso debería cambiarse y cortar con todo eso, uno aprendiendo, uno lo va haciendo. Pero sí, muchas veces los hijos sufren por cómo los padres fueron educados, entonces tenemos que cambiar eso. Aunque fuimos educados incorrectamente, no lo hagamos con nuestros hijos y aprender a cambiar ese, y realmente es una fortaleza que puso ahí el enemigo, debemos cambiarla porque eso trae más bien mucho sufrimiento, ¿verdad? Porque a veces uno ni piensa, a veces uno no se imagina que por que uno regañando a los hijos y no dándoles amor es simplemente algo que hacemos y ya no, eso crea raíces de amargura, crea niños inseguros, crea personas que van a tener consecuencias y no solo para ellos, para las personas a sus alrededores
Y cuando lleguen a ser padres, imagínense, con los niños como fueron criados ellos, seguramente el padre los va a criar, ¿verdad? Entonces, ir cortando con todo eso y no, y pedirle al padre que nos dé, ¿verdad? Amor, amor para hacer las cosas, porque con amor, si nosotros tenemos amor, mucho más fácil se nos va a hacer. Difícil es cuando no tenemos amor y tratar de hacerlo. No, pidémosle al Padre amor, el amor que necesitamos para nuestros hijos, para nuestros esposos, y no solo que entre dentro del hogar, para los de afuera, ¿verdad? Para el que necesite amor. Les vamos a hacer un ejemplo y mucho más fácil de enseñar con amor. Además, no hay ni que hacer mucho esfuerzo, los niños mismos aprenden de que este en nuestro ejemplo, Yahushua, ¿verdad? Él fue obediente hasta la muerte por amor, por el amor que tenía al Padre y porque él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, a pesar de que tenía que sufrir, pero era por amor a cumplir el propósito por el que Yahweh lo envió, ¿verdad? Entonces, fue obediente hasta la muerte. Entonces, por ese amor que Yahushua le tenía a Yahweh, nuestro Padre, así nosotros tenemos que darle ese amor a nuestros hijos para que ellos todos, en todos sean obedientes por amor, igual como Yahushua. Así es, mi hermanita. Y como dice Ujú, Corintios 13, que va a prevalecer el amor, que es más grande que todo. Aquí la hermana ujú. Andreina Sánchez comenta en TikTok que el amor a Yahweh nos permite tener shalom en casa y los padres sabrán cómo comunicarse con los hijos. Y que la manera más fácil de criar es por medio del ejemplo, bueno, eso ya lo leí. Y que el amor verdadero le muestra confianza a nuestros hijos. Sí, de hecho, la base de todo es el amor, ¿verdad? Y con el amor todo es mucho más fácil. Cuando, es como lo dije, cuando no hay amor ahí es cuando se nos complica, porque, pero ¿cómo le enseño a mi hijo si yo no tengo ese amor? Y cuando nosotros nos sentimos con falta de amor, debemos pedírselo al Padre, porque sí es muy difícil hacer algo cuando no lo hacemos por amor. Y la misma escritura dice, ¿verdad? En Corintios, si no me equivoco, y donde viene, ¿verdad? Ese mismo capítulo del amor, dice que podemos hacer todo, todo, pero si no lo hacemos por amor, de nada vale, ¿verdad? Entonces, que las cosas valgan por amor. Es el centro de todo y sabemos que Yahweh es amor. Entonces, si ponemos amor con Yahweh, entonces con Yahweh todo lo podemos. Con amor todo lo podemos. Entonces, pedirle a Yahweh que nos llene más de Él y de su amor para que todo se nos haga más fácil y no se nos complique. No pedirle a Yahweh, ayúdame a ser un mejor padre, ayúdame a ser una mejor madre, no padre. Dame amor para poder ser mejor madre, porque lo que se necesita es el amor. Pero sí, entonces, y entender todos esos puntos de vista, ¿verdad? Porque a veces el amor no, el amor viene de Yahweh, entonces muchas veces nos creamos sin amor y queremos ser buenas personas, pero si no tenemos amor, se nos hace difícil. Entonces hay primero que aprender lo que es amor para poder poder aplicarlo todo, ¿verdad? Y como lo decía ese versículo, si no lo hacemos por amor, de nada vale. Y como lo dije ahora en el ejemplo, muchos padres le dan de todo a sus hijos porque lo he visto en muchos ejemplos que creen que los aman porque todo lo que piden se lo dan y eso no es amor, eso más bien es hacerles un daño, pero ellos piensan que es amor, ¿verdad? Y porque los aman, pero por el amor es actuar de otra forma, por amor a ellos uno no les va a hacer un daño, ¿verdad? Como y el mismo Yahushua dijo, hasta los malos aman a su propia familia, ¿verdad? Uno ama a los suyos, lo que es ese amor trascendental que va más allá y ese amor entendido que es cuando es algo para bien y no para mal, ¿verdad? Porque podemos amar a nuestros hijos que le damos algo que le va a hacer un daño, ¿verdad? Y no es así. Por amor, ¿verdad? Queremos que es por amor, pero más bien les estamos haciendo un daño. Entonces es que ya bueno tener discernimiento, lo que es correcto y no, en la hora de dar amor también, ¿verdad? A nuestros hijos de la manera correcta y como lo dice, ¿verdad? La misma escritura, el que no castiga a su hijo no lo ama. Es necesario castigar, ¿verdad? Cuando se pasan esos límites. Pero si empezamos desde pequeños a educarlos con amor, va a ser difícil que lleguemos al castigo, ¿verdad? Entonces,
también en nosotros está, todo depende de nosotros a la hora de educarlos. Dice, bueno, decía, si cada quien tiene su forma de formar a sus hijos. Sí, correcto, que Yahweh nos ayude a aplicar lo aprendido. Dice, yo tengo 5 hijos, una niña y 4 varones, diferentes edades y total diferentes cada uno. Y eso, de verdad, es importante saberlo, que no todos son iguales. Y lo que leímos la otra vez, cada niño es un alma diferente, ¿verdad? No todos, o sea, tenemos que entender eso también. Cada persona que es enviada a este mundo, cada alma tiene un propósito diferente, ¿verdad? Van a tener formas de pensar diferentes. A veces queremos crearlos a todos por igual y vamos a entender que tal vez uno sea más imperactivo que el otro, pero es porque el niño es así, no es porque sea desobediente, es porque el niño se desenvuelve así, ¿verdad? Y, y entender que sí, en total cada uno es diferente y adaptar nosotros a su manera de ser y educarlos. Igual como dice la escritura, cuando un hermano es débil en la fe, debemos nosotros adoptarnos a como es cada hermano, ¿verdad? Ponernos al nivel de él. Entonces, si un niño tiene una debilidad en algo, entonces ayudarle en ese punto de ese niño, porque ese niño falla, digamos, por ejemplo, o le cuesta. Entonces, ponerse uno al nivel de ese niño en cuanto a esa debilidad, ¿verdad? Porque no todos los hijos son iguales. Cuando uno tiene varios hijos, sí lo nota. Dice así, amor, pero pues el del padre, no del mundo. Y pues ese amor es duro. Claro, el del padre, porque hay muchas veces lo que llaman amor en este mundo no es amor. En realidad eso lo pintan como amor, pero no, ¿verdad? Como uno muy ejemplo, muy, muy que se da ahora aquí, ¿verdad? Que la homosexualidad, que piensan que es todo por amor y eso no, eso es una perversión, ¿verdad? Eso no es amor, que Yahweh ama a todos por igual, eso es una mentira. Yahweh, lo vimos, ¿verdad? Igual con el ejemplo que pusimos ahora, que Yahweh amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué? Porque ya Esaú hacía sus cosas que desagradaban al padre, ¿verdad? Y si en la escritura dice que la homosexualidad, que los que, no solo, ¿verdad? Lo homosexual, sino muchos, los borrachos, los idólatras, pero entre esos está lo que ellos dicen, que Yahweh los ama así como son, entonces eso no es amor, eso es perversión. Y el amor del mundo es del mundo, la misma palabra lo dice. El amor de Yahweh es puro, es apartado, es el que no le hace mal a nadie, es sacrificado, lo podemos leer en primero, es paciente, es bondadoso, no se irrita. Todo eso es el amor verdadero, no el que uno siente satisfacción porque siente algo bonito, no. Eso más bien ahí es donde hay que analizarlo. El amor verdadero es el sacrificado, es el que, el que usted no lo quiere hacer, digamos, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Cuando un hijo se enferma, obviamente que usted no quiere ver al hijo enfermo y usted sale corriendo y se desvela una noche entera por estar con su hijo, ahí, por amor. Es algo que en lo físico a usted no le agrada. O sea, estar desvelado ahí, aguantando sueño, frío, hambre, en un hospital, pero lo hace por amor. ¿Por qué? Porque quiere ver bien a su hijo. Un amor sacrificado, paciente, todo lo soporta, ¿verdad? Todo lo que dice Primera de Corintios. Entonces, a veces, sí es duro, el amor verdadero es duro, pero es el que vale la pena. No sé quién más quiere comentar o lo dejamos ahí y mañana continuamos con el capítulo 29. Y aquí, como últimos comentarios que veo, Andreina Sánchez comenta que ella tiene dos adolescentes y pide a Yahweh para poder ser una madre llena de su amor en esta etapa fuerte, hacerles entender que ellas son hijas de Yahweh y que son un tesoro y deben valorarse como Isha, como mujeres virtuosas, pues. Sí, Y así es. Dayana comenta que desde pequeños, sus hijos le enseñó que hicieran las cosas por amor y que hoy de grande le agradece, que le pidió ayuda a Yahweh para criar sus hijos desde que nacieron, porque se quedó sola. Y hoy con 22 años, el hijo más grande, que era el más rebelde, se lo agradece.
Y bendito sea Yahweh, vea un testimonio de todo eso, ¿verdad? De que cuando, y verdad que bendito Yahweh que los crió desde pequeños, ¿verdad? A veces nos agarra tarde y digamos, cuando los empezamos desde pequeños es más fácil porque se crían así ya, ¿verdad? Les ponemos ya el patrón ya de que crecen con amor y su mente sana. A veces desde adolescentes nos cuesta más porque y tal vez nos equivocamos nosotros en la crianza, pero como digo, todo pidiéndole a Yahweh, todo para Yahweh es fácil. Vamos, aunque nos hayamos equivocado en la crianza en algún momento y después llegamos a entenderlo, se pueden hacer cosas sorprendentes con solo pedirlo en oración y ya que ellos vayan viendo algo diferente en nosotros. Es, como le digo, para los hijos, los padres son el mayor ejemplo. Entonces, cualquier cambio que venga en uno, ellos, ¿verdad? Lo aplican así o lo aprenden o lo ven. Entonces, como lo vimos también en el capítulo creo que anterior, en el que vimos la semana pasada, de que ellos ven la hipocresía de los padres, ellos lo captan cuando uno les quiere enseñar algo y no lo aplica a uno o ven que es pura hipocresía, ellos lo captan. Entonces nosotros tenemos que ser íntegros, apartados, puros, ¿verdad? Para aprender a enseñar a nuestros hijos y de verdad que ellos ven lo más íntimo de nosotros, ¿verdad? Entonces, en todo ese aspecto, bendito el Padre que desde pequeño los pudo educar y que ella ahora ve ese fruto tan grande, ¿verdad? En su adolescente, que también, ¿verdad? Fue duro, pero bendito Yahweh no permitió y gran demostración del versículo, ¿verdad? De que enseña a los hijos el camino y cuando sean grandes no se apartarán de él, aunque se desvíen no se van a apartar. Entonces, entender eso. Pero soy bendito Yahweh por eso, mi hermanita. Y no hay algún otro comentario, mi hermanita. Sí, Andreina comenta que ella fue madre soltera, pero que hoy comparte matrimonio con un varón de Yahweh y están creciendo juntos. Exactamente así. Bendito Yahweh por eso. ¿Verdad? También muchas hermanitas que ven que ¿verdad? Que fue una madre soltera y a veces, ¿por qué pasó tal esas cosas? ¿Verdad? Yahweh sabrá, ¿verdad? Y llegó el varón de Yahweh que Yahweh tenía para ella, a pesar de que, ¿verdad? Se permitió que fuera madre soltera, pero bendito Yahweh, su hogar restaurado, con el Padre ahí en medio de los dos, y Yahweh hace grandes cosas cuando uno lo busca de todo corazón. Sí, un bonito, que el Padre los bendiga en ese testimonio de que fue madre soltera y que haya llegado la persona que Yahweh le tenía para ella. Así es, bendito Yahweh. Ujú. No hay otra pregunta ni nada, mi hermanita. La pregunta no. Andreina hizo un comentario que está creciendo y que no ha sido fácil, pero que van creciendo de la mano con Yahweh. Ujú. Sí, de hecho no va a ser fácil, ¿verdad? Va a ser difícil. Este, digamos, como uno, es que por eso está la escritora, ¿verdad? Para ver los ejemplos que hay para nadie fue fácil, ¿verdad? Uno se pone a ver la vida de Jacob, imagínense, ¿verdad? A la hora de perder a Joseph y eso de que para él no fue fácil, pero todo era porque iba a un propósito muy grande y todo. Este, con Rubén, que también, ¿verdad? Falló. Shimón por su ira y su carácter, que no fue un hijo fácil, lo podemos ver con la escritura también, pero vean, son parte de las tribus y de donde viene todo el reino de Yahweh, la gran bendición para el mundo entero, entonces uno puede decir, es que Yahweh tiene grandes, no tenemos que ser perfectos por ahora, porque no, Yahweh no nos pide perfección por el momento, vamos en perfección, vamos creciendo hasta llegar a ser como Él. Entonces, todos esos ejemplos de la escritura son bases importantes de entender para saber que aunque también nosotros como padres a veces hemos fallado tal vez en la hora de educar a nuestros hijos, pero nunca es tarde para Yahweh. Y lo importante es rectificar y hacer las cosas bien. Entonces, no más comentarios, mi hermanita.
No, mi hermanita. Entonces, si quiere, oramos para cerrar aquí. Vamos a orar. Padre bendito, toda Yahweh, por este día tan especial y por la enseñanza de hoy. Te pedimos que podamos entenderla y aplicarla y meterla en nuestra mente, en nuestro corazón, y cada prueba que tengamos con respecto a esto podamos superarla, Yahweh. A veces es difícil, pero que vaya dando fruto, por favor, Yahweh, en nosotros, en nuestros hijos. Ponemos nuestros hijos en tu voluntad, Padre, para que tú siempre los cuides, los guardes, los alejes de todo mal, los protejas, Yahweh, cuando estén cerca de nosotros y cuando nosotros no los podamos ver físicamente, Yahweh, en cualquier lugar donde estén ellos, protégelos, Padre, siempre que estén con bien y los grandes personas para tu reino, para tu voluntad, Yahweh, y a nosotros padres para que seamos buenos ejemplos, para que ellos puedan ver luz eh, y, y siempre estén dispuestos a hacer el bien, Yahweh. Ayúdanos a nosotros a hacer el bien y así enseñarles a ellos con esa gran responsabilidad que tenemos nosotros como padres. Ora por cada persona que está en el estudio, bendice a cada familia, fortalece en cada situación que estén, eh, ayúdales, Padre, en cada oración que tengan ellos para ti, Padre, ayúdalos y contesta conforme a sus corazones, Padre, bendice en todos sus hogares, en lo material y en lo espiritual, Padre, y que nunca les haga falta ningún sustento, ni espiritual ni material físico. En el nombre de Yahushua Hamashiach te lo pedimos, Yahweh, y te damos todo por todo. Amén y amén. Amén, amén, mi hermanita. Torah